Bueno, buenos días a todos, ¿cómo están? Bueno, verlos por aquí una vez más. Y bueno, bienvenidos a los que están aquí por primera vez. Bienvenidos a Calvary Chapel Roca de Gracia. Esperamos pues sea un tiempo ameno en la palabra para todos, amén. Continuamos con nuestra serie de Adviento, Descubre de nuevo la historia de la Navidad, lo que precisamente veíamos en pantalla ahorita por medio del video. Hoy vamos a estar en Mateo capítulo 2. Mateo capítulo 2 va a ser la escritura principal para nosotros el día de hoy. Vamos a ver de los versículos del 11 al 15. Sí, vamos a hablar un poquito del trasfondo que tiene el mismo capítulo para pues entrar en contexto. Pero pues nos vamos a concentrar en estos versículos, ahí es donde vamos a ver la enseñanza para nosotros el día de hoy. Vamos a apoyarnos también en algunas otras citas bíblicas que ahorita van a ver en pantalla. Para los que están tomando nota, pueden sacar sus... Mateo 2, correcto. Y vamos a estar también ahí está, Amós capítulo 4, Romanos capítulo 6, Hebreos 12, Hechos 9, Jonás 2, Juan 10 y Primera de Juan 2 y 3 son las áreas en donde vamos a estar. Pueden, si quieren, tomarle el pantallazo o pues escribirlos allí. Listo. Mientras tanto, vamos a orar y pedirle al Señor que nos acompañe en nuestro estudio esta mañana. Les invito a que inclinen sus rostros conmigo. Padre amado, te damos gracias esta mañana, una vez más, y siempre y principalmente por quien tú eres, Señor. Esta semana descubriendo una canción muy hermosa, la cual precisamente animaba a amarte a ti por quien tú eres, no por lo que haces por nosotros, lo que nosotros podemos esperar de ti, sino simplemente por quien tú eres. ¿Será que seremos capaces, si tú no obras en nuestras vidas, de amarte simplemente por quien tú eres? Y el deseo sería que todos nos enamoráramos de ti, de tal manera que pudiéramos definitivamente gritar y decir: sí, te amo, Dios, aunque tú no hagas nada por mí, simplemente por tu belleza, por tu hermosura, por tu grandeza, por tu majestad, Señor. Esta mañana, Señor, queremos entregarte este tiempo y queremos que tu Espíritu Santo, quien esta escritura fue inspirada por Él mismo nos dé el entendimiento, nos abra nuestra mente, nuestros oídos, nuestro corazón, sobre todo, Señor, para que estas palabras que vamos a leer puedan llegar directamente a nosotros y cambiarnos y transformarnos, Señor. Sabiendo de que el propósito tuyo principal en nuestras vidas es el de forjar el carácter de Cristo en nosotros, Señor. Y es por medio de tu palabra por el cual tú lo vas a realizar hoy y cada día, Señor. Así que guíanos en este momento, Señor, por medio de tu palabra. En el santo y poderoso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien. Vamos a ir a nuestra escritura del día de hoy. Entonces, Mateo, los invito, capítulo 2. Vamos a ver. Esta es la sección de la palabra en la cual nosotros conocemos de la historia navideña cuando ya Jesús ha nacido. Y Jesús ha nacido y no se sabe exactamente en qué momento, pero en algún momento después de que Él ya ha nacido y ellos, es más, según los historiadores, el relato es que no necesariamente Jesús estaba en la escena del pesebre como tal. Es tradicional, tal vez nosotros poner el pesebre y tenemos a los tres reyes magos, a los tres hombres sabios, ¿cierto? Y van llegando hacia la escena del pesebre. Pero lo más probable es que ya hayan llegado ya un tiempo después de esta escena. No en esa Nochebuena, sino de hecho mucho más adelante. Ya María tal vez ubicada en una casa más adecuada. De hecho, vamos a ver el lenguaje que nos dice la palabra, menciona precisamente esa palabra, casa, y es una de las claves para nosotros entender esto. Sabemos de que estos hombres vienen porque ellos estudian los astros y los sucesos que pasan por medio de los astros, señales que ellos van viendo. Sabiduría que viene de Dios mismo, quien diseñó los astros y quien, según la palabra misma, nos dice que Él los lanzó, ¿cierto? Y los puso en órbita a cada uno de ellos y que se movieran a la disposición de Dios. Y ellos saben
que entonces es Dios el que les está hablando. Y van, al ver esta seña de esta estrella en particular, a buscar el rey nacido, el Mesías, el rey de Israel. Y llegan a donde el rey humano de Israel, ¿cierto? Llamado él Herodes. Y hay una escena entonces en donde hay como un, no sé, un corazón movido, pero no movido por motivaciones correctas, sino más bien por motivaciones algo indebidas. Así que vamos a leer, ahí es donde nos encajamos, porque después de este intercambio con el rey Herodes, es donde nos encontramos ahora en la escritura. Versículo entonces 11 nos dice así. Dice, cuando llegaron a la casa, vieron al niño con María, su madre, y postrándose lo adoraron. Abrieron sus cofres y le presentaron como regalos oro, incienso y mirra. Entonces, quiero que subrayen esta palabra, advertidos. En sueños que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Versículo 13, cuando ya se habían ido, un ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo, subrayen esa palabra, y le dijo, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Así que se levantó cuando todavía era de noche, tomó al niño y a su madre y partió para Egipto, donde permaneció hasta la muerte de Herodes. De este modo se cumplió lo que el Señor había dicho por medio del profeta. De Egipto llamé a mi hijo. Nuestra palabra para el día de hoy. Y bueno, son dos palabras que les dije que subrayaran allá. La primera fue advertencia y la otra fue, le dijo. Ok, listo. Ya en este relato, ya lo que nosotros coloquialmente conocemos como Nochebuena o la Navidad ya ha pasado, ¿sí? Viene entonces este momento de adoración que van estos sabios y de nuevo viene después del nacimiento. No sabemos el tiempo, pero es más, algunos estudiosos nos dicen que podían haber pasado hasta 2 años después de esto. Cuando entonces de repente vemos aquí en el versículo 12, llega el momento de partirse de la visita a Jesús y a María y a José. Ellos son advertidos por Dios. Ahora, hay muchas advertencias en la Biblia, muchas advertencias. Y vemos también, les dije, subrayaron la palabra, le dijo, aquí en ese momento, a quién le está hablando el ángel, le está hablando es a José en esta ocasión, a José. Y también le está dando una advertencia, le está diciendo, vete de aquí con María y con el niño y huye a Egipto. Y no regreses, es una advertencia también, hasta que yo te diga, hasta que yo te diga. Y lo que quiero resaltar precisamente el día de hoy es que Dios tiene propósitos en medio de las advertencias, ¿sí? Y hoy vamos a continuar descubriendo de la Navidad y hoy vamos a descubrir las advertencias de Dios, las advertencias de Dios. Regresando al versículo 12, precisamente dice, regresaron a su tierra, ¿por qué? Por otro camino. Y de nuevo, ¿por qué regresan por otro camino? Porque han escuchado la advertencia, ¿sí? Y lo que quiero resaltar aquí, primeramente, es que las advertencias de Dios cambian la dirección de nuestras vidas. Las advertencias de Dios deben de cambiar la dirección de nuestras vidas. Corrigen el camino ellos por el cual habían venido originalmente. Toman un rumbo distinto. No sabemos cuál es ese rumbo, simplemente no pasaron de nuevo por Jerusalén. Regresaron al oriente de donde ellos venían por otro camino.
Tan sencillo como eso. ¿Por qué? Porque la voz que escucharon, los sueños que ellos vieron, sabían que venían de Dios precisamente. Ellos sabían que en ese intercambio que habían tenido con el rey Herodes, había algo de malicia de parte del rey. Ellos van, primeramente son convocados a reunirse con Herodes porque están preguntando, bueno, ¿dónde está el rey nacido? Y habla con el rey, a ver, ¿cierto? Y van allá. Y ellos, como nos dice la palabra en Proverbios capítulo 3, versículo 6, ellos reconocieron que Dios les estaba dirigiendo a ellos, los estaba direccionando a ellos. ¿Sí? Él enderezó sus sendas, efectivamente, y es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Y lo quiere hacer muchas veces por medio de sus advertencias, las advertencias que vienen de parte de Él. Veamos también lo que nos dice. Hay varios ejemplos en la Biblia de otras advertencias, las cuales redireccionaron el camino de algunos personajes o del pueblo como tal. En este caso vamos a ver en Amós capítulo 4, versículo 12, nos dice, por eso, Israel, voy a actuar contra ti. Y como voy a hacerlo, prepárate, Israel, para encontrarte con tu Dios. Sí, es el profeta hablando de parte de Dios, diciéndole al pueblo que es una advertencia, voy a obrar en contra de ustedes. Ahora, muchas advertencias de este tipo el Señor le había dado al pueblo. Arrepiéntanse, cambien, regresen a mí, dejen ídolos aparte, en fin, dejen desobediencia, dejen de mezclarse con otros pueblos, muchísimas advertencias que Dios les había dado a ellos. Y aquí el Señor les está dando una advertencia más dentro de este mismo versículo. Prepárate, Israel, para encontrarte con tu Dios. En este caso, no una advertencia muy placentera. ¿Por qué? Por su necedad. Y muchas veces, familia, José resaltaba antes, en medio de esta oración al final de nuestro tiempo de alabanza, precisamente Dios permite o hace o obra de tal manera en nuestras vidas que situaciones que son incómodas para nosotros tengan que pasar, porque nosotros no estamos escuchando su voz, no estamos atendiendo a lo que Él quiere para nosotros en nuestras vidas. No quiere Él que nosotros continuemos arraigados a posiciones que no vienen de parte de Él. No quiere Él que nosotros nos mantengamos firmes en medio de un egoísmo, de un egocentrismo, de un orgullo, ¿cierto? Que no lo representa a Él tampoco, sobre todo nosotros como hijos suyos, que debemos de ser aquellos que representan, que son embajadores de Cristo en este mundo, que somos sal y luz en este mundo. ¿Y cuántas veces nos pasa a nosotros en medio de nuestro caminar por nuestra ciudad, cuando nos subimos en la buseta o en el taxi o lo que sea y de repente se nos sale alguna palabra, algún pensamiento, algún gesto que no representa a Dios? Y Dios inclusive en cosas así no quiere que nosotros continuemos, sino que de una manera u otra vayamos cambiando, ¿no? Pero es que aquí le saca uno la piedra a todo el mundo, ¿no? Es la verdad, sí, o sea, ¿qué ciudad tan desordenada? Diría uno, ¿no? Pero yo les digo a ustedes, no es la más desordenada. Sí, hay ciudades que son tenaces. Y sí, de verdad, me recuerda, recién mudados nosotros a Cartagena, yo viniendo de los Estados Unidos, donde hay unas grandes avenidas y todo el mundo son carriles y carriles y carriles, pero ¿saben qué? No son carriles inventados, porque aquí hay carriles y carriles, pero son inventados. En cualquier avenida hay 3, 4 carriles, pero en realidad son 2 carriles los que hay aquí en Colombia, ¿no? Pero ya sí hay 4 de verdad, ¿sí? La gente se mantiene por su carril, respeta su carril. Y yo andaba en la moto con mi esposa atrás y una buseta nos cruza y casi nos mata, ¿sí? O sea, yo en ese momento decidí que yo iba a cambiar la cultura de Cartagena, que yo iba a enseñarles a ellos cómo manejarla. ¿Sí? Y les dije a todos cómo era que se debía manejar. Y el Señor no quería eso, claramente, ¿no? Sino más bien quería que yo trabajara en la paciencia, que yo trabajara más bien en la aceptación de la cultura. ¿Cómo voy yo a engranar en una cultura en la cual no estoy yo aceptando? Eso no es de la Biblia, eso no es bíblico, ¿cierto?
Si el Señor te envía a ti a un lugar, es para que tú te metas ahí en donde sea que estés, bien sea la ciudad, bien sea una iglesia, bien sea una comunidad, ¿sí? Que tú florezcas, que tú des fruto donde el Señor te ha plantado. Eso es lo que el Señor quiere de parte de nosotros. Pero nuestro pensamiento muchas veces es más bien resistir todas esas cosas. ¿Sí ven? Estos son ejemplos de cómo el Señor quiere que nosotros cambiemos. Hay otros ejemplos en la palabra. En Romanos capítulo 6, versículo 23, por ejemplo, dice aquí, porque la paga del pecado es muerte, mientras que el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Esto es una advertencia también para nosotros, ¿sí? Nos está diciendo el Señor, deja de practicar el pecado. Si tú como hijo de Dios no puedes practicar el pecado, o tú si no eres hijo de Dios, también no puedes practicar el pecado, porque si tú practicas el pecado, es decir, te mantienes en esto, el pecado tiene poder en tu vida, entonces tú vas a cosechar, dice aquí, muerte. Y a esta muerte no es simplemente la muerte física de que finalmente nuestro cuerpo quedará en alguna bóveda o en alguna fosa, bajo tierra, no, es muerte espiritual, es vivir por siempre, por el resto de la eternidad apartado de Dios. Dios tiene más advertencias en su palabra. En Hebreos capítulo 12, versículo 6, dice, porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todo el que recibe como hijo. Sí, el Señor disciplina, corrige. Y dice ahí azota, significa a veces su corrección duele. Porque un azote no es una caricia, ¿sí? Si no, ahí diría caricia, ¿sí? No, el Señor no dice, mira, te pongo aquí y te quito aquí, te pongo acá. Y a veces yo con Matías hago eso. Yo le digo a Inés muchas veces, ayudémoslo para que no caigan tanto problemas, ¿sí? Movámoslo de aquí, pongámoslo acá, ¿sí? Pero el Señor más bien muchas veces nos permite que nos quedamos aquí, allá, ¿sí? Así es con el Señor. ¿Sí? No nos damos cuenta a veces de su corrección y simplemente nos damos cuenta que las cosas nos están yendo mal. Familia, tal vez sea de nosotros el meditar que el que nos está yendo mal es que el Señor tal vez está permitiendo corrección en nuestras vidas. ¿Sí? Continuamos y vemos también en Hechos capítulo 9. Este es el pasaje muy familiar para muchos, seguramente en el cual Saulo tiene un encuentro con Jesús, tiene el encuentro con Jesús, ¿ya? Y es allí donde si nosotros pudiéramos ver todo el capítulo, si tuviéramos el tiempo para hacerlo, sería genial, pero pues resumiendo, él va camino a Damasco. Él está en medio de su persecución con muchos cristianos. Y va acompañado de sus secuaces, ¿sí? El jefe de pandilla perseguidora de cristianos, y de repente una gran luz, un relámpago, una gran voz, y es Jesús, y es allí donde nosotros vemos aquí que él después le hace la pregunta, porque él dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces Saulo le responde y le dice, ¿quién eres, Señor? ¿Se acuerdan? Señor con mayúscula, sabiendo de que esa voz viene de Dios, y respuesta aquí en pantalla, yo soy Jesús a quien tú persigues, contestó la voz. Levántate y entra en la ciudad de nuevo, a Damasco, que allí se te dirá lo que tienes que hacer. Hay una advertencia de parte de Jesús para Saulo y sabemos que Saulo atiende esta advertencia y Saulo en ese momento, nosotros si nos encontramos allá puede haber dicho, eso fue tremendo, patitas, ¿para qué te quiero? Mijos, recójanme y vayamos, larguémonos de acá. Sí, o sea, sí, Saulo podía haber dicho en ese momento eso, pero no, Saulo, bueno, a Damasco, vamos, ¿sí? Ellos no lo tomaron, lo llevaron a Damasco porque ellos no escucharon la voz. Quien escuchó la voz fue Saulo, ¿sí? Tenemos que tener eso en cuenta. O sea, Saulo tuvo que haberle dado órdenes a sus acompañantes, a sus ayudantes, y decirles, la voz me dijo que a Damasco, vamos, a Damasco. Escuchó la advertencia. Y hay una más, y quisiera tal vez que fuéramos allí. Esta vez es Jonás. Jonás, capítulo 2, unas
Pocas páginas antes de Mateo capítulo 2 encontramos el relato del profeta menor Jonás. Y nos dice en Jonás capítulo 2, dice lo siguiente. Jonás capítulo 2. ¿Listos? Unas paginitas antes de Mateo capítulo 2. ¿Listo? Está Malaquías, está Ageo, están Sofonías, está Miqueas, y antes de eso viene entonces Jonás, la sección de los profetas menores. Si llegaron a Amós, se pasaron. Un poquito después de eso. Dale. ¿Ok? Bueno, entonces, Jonás capítulo 2 dice, entonces Jonás oró al Señor su Dios desde el vientre del pez. Ya en este momento, ya él ha sido tragado por el pez. Entonces, desde adentro, al verse en la miseria en la que se está encontrando en ese momento, él ora y dice así, dice, en mi angustia clamé al Señor y él me respondió. Desde las entrañas del sepulcro pedí auxilio. O sea, él está escribiendo lo que le pasó a él, ¿no? Su relato. Y tú escuchaste mi clamor. A lo profundo me arrojaste, al corazón mismo de los mares, las corrientes me envolvían, todas tus ondas y tus olas pasaban sobre mí. Y miren aquí en el versículo 4, y pensé, he sido expulsado de tu presencia, ¿cómo volveré a contemplar tu santo templo? Más adelante, versículo 5, las aguas me llegaban hasta el cuello, lo profundo del océano me envolvía, las algas se me enredaban en la cabeza y arrastrándome a los cimientos de las montañas. Me tragó la tierra y para siempre sus cerrojos se cerraron tras mí. Pero tú, Señor Dios mío, me rescataste de la fosa. Al sentir que me iba la vida, que se me iba la vida, me acordé del Señor y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Los que siguen a ídolos vanos abandonan el amor de Dios. Yo, en cambio, te ofreceré sacrificios y cánticos de gratitud. Cumpliré las promesas que te hice. La salvación viene del Señor. Entonces el Señor dio una orden y el pez vomitó a Jonás en tierra firme. El que el pez se tragara a Jonás era una advertencia para Jonás. Dios no quería acabar con Jonás, Dios quería que Jonás llevara un mensaje a una ciudad, a Nínive, ¿cierto? Era el profeta de Dios. Jonás simplemente pensó que su justicia era mejor que la justicia de Dios, porque la justicia de Dios para con Nínive en ese momento era misericordia. Se veía por medio de la misericordia, de la compasión, de la paciencia. Quería llevar una advertencia a Nínive. Y Jonás estaba impidiendo que la advertencia llegara allá. Entonces Jesús, Dios hace que el pez trague a Jonás, ¿ya? Y ahí Jonás dice, creo que el Señor quiere que yo cambie de pensar y que, haga en fin lo que Él quiere que yo haga, que yo obedezca. Y cambió su rumbo, porque Jonás iba, ¿se acuerdan? Cuando el pez lo traga, después de que lo echan a bordo, él iba rumbo en ese barco a un lado completamente opuesto, ¿sí? Él iba hacia Tarsis, completamente distinto. Cientos de kilómetros más lejos y en el sentido contrario de donde él tenía que haber ido. Y entonces la advertencia cobra efecto y Jonás reconoce, yo tengo que cambiar, yo tengo que reconocer que Dios es Dios, que su justicia es la justicia verdadera y confiar en Él. Y listo, Señor. Y inmediatamente, tan pronto hubo el cambio por la advertencia, entonces Dios soltó. ¿Estás esperando que Dios
suelte algo en tu vida? ¿Estás esperando que algo pase en tu vida que no pasa? ¿Será que hay advertencias que Dios te ha enviado y que no has acatado? ¿Será que no has sido sensible a su espíritu en medio de tu día a día para saber que Dios te está advirtiendo de algo? ¿Será que hay una pista para que cambies la dirección de tu vida? Recordemos entonces que las advertencias de Dios deben de cambiar la dirección de nuestras vidas. Continuamos y miremos el versículo 13, regresando a Mateo capítulo 2, y dice allí: cuando se habían ido, un ángel del Señor le apareció en sueños a José y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te avise. Y aquí va: porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Esa es una gran advertencia. Herodes va a matar al niño. De nuevo, regresando nosotros al relato, los versículos previos, versículo 3 en adelante, cuando lo oyó el rey Herodes, se turbó. ¿Sí? Cuando él oyó de que había nacido de parte de estos sabios, el rey de Israel, dice que se turbó. Y no dice aquí se conmovió, se alegró, ¿cierto? Se turbó, se molestó, se incomodó, un ardor, ¿cierto? Una envidia, y es lo que pasa, ¿sí? Él después va a hablar de adoración. Vayan, encuéntrenlo y manden noticia de dónde está para yo ir a adorarlo. Pero ya sabemos que ese no era el motivo verdadero, ¿cierto? Nada que ver. Y después, para que vayamos a hacer una dedicación a este niño, y claramente tampoco era verdadera. De ninguna manera. Sus intenciones eran de destrucción, según acabamos de ver en el versículo 13. Ahora, Herodes, quiero que caigan en cuenta, la Biblia tiene mucha simbología, ¿cierto? Herodes simboliza a Satanás. La obra de Herodes es símbolo de la obra de Satanás. Satanás quiere destruir a Jesús. Satanás quiere destruir a toda obra de Jesús. Y por ende, a cada uno de nosotros. ¿Sí? Si Herodes existiera hoy, estaría tras nosotros. Mandaría a matar a cada cristiano habido y por haber. Tenemos que caer eso en cuenta. Él es la representación de Satanás, el destructor. Y Juan capítulo 10, versículo 10, tiene una promesa hermosa para nosotros, pero también tiene una advertencia para nosotros. Juan capítulo 10 no comienza diciendo que Jesús quiere darnos vida abundante, empieza diciéndonos la advertencia primeramente de que hay un enemigo y que ese enemigo viene para únicamente matar, robar y destruir. ¿Sí? Entonces vamos a ver que Dios, por medio de sus advertencias, quiere librarnos del destructor. Él quiere librarnos del destructor. Y el destructor es Satanás. O sea, si atendemos las advertencias de Dios, vamos a poder ser librados de las tentaciones. ¿Y cuántos de nosotros hemos orado muchas veces: Señor, quítame esta tentación? Pero si tú no estás atendiendo a la advertencia que Él te está dando, entonces ¿cómo puede Él librarte de la tentación? Tienes que hacer las dos cosas. Tienes que pedirle a Él que te quite la tentación, pero tienes que atender a la advertencia de Él para que esa tentación sea levantada de tu vida. El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Sí, Él tiene esa promesa para nosotros de que Él ha venido para darnos vida y vida abundante. Pero primero tenemos que atender a su advertencia para poder recibir la promesa. Toda promesa de Dios viene con una condición. Toda promesa de Dios viene con una condición. La promesa de la salvación viene con una condición. ¿Cuál es? Creer. Creer. ¿Creer en quién? En Jesucristo, en Jesús como el Mesías, el Salvador del mundo, el Salvador prometido.
Ahora, primera de Juan, capítulo 3, versículo 8, en pantalla dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha estado pecando desde el principio. El Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. De nuevo, hagamos la reflexión, ¿qué advertencias nos ha dado el Espíritu Santo sobre la obra de Satanás que anda alrededor de nosotros, está merodeando alrededor de nosotros, está ahí esperando a atacarnos, a darnos de baja, ¿sí? Y el Espíritu Santo que vive en nosotros es quien nos da la advertencia. Eso se llama convicción, ¿sí? Cuando tú tienes en el mundo le llaman corazonada, el Hijo de Dios le llama convicción del Espíritu, ¿sí? Entonces recibimos esa convicción de que hay algo que está pasando alrededor de nosotros. Puede que haya peligro, 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 cuidado, Satanás está allá, Satanás está allá, Satanás está obrando alrededor de tu vida y puede obrar de muchas maneras en tu vida. ¿Será que tal vez el Señor, el Espíritu Santo, te ha advertido de la obra de Satanás por medio de algunas relaciones no sanas que tú estás manteniendo? Hay relaciones tal vez no sanas que tú estás manteniendo. ¿Por qué? Porque te gusta agradar a alguien tal vez. Y Dios no quiere que agrades a nadie más que a Él. Quieres que primero agrades a Dios y después, porque agradas a Dios, que se desprenda de ti ese amor para con los demás, pero no que busques el agrado de los demás, calar con los demás, ¿no? Entonces a lo mejor te viene advirtiendo de unas relaciones que tienes que cortar, que tienes que apartar por un tiempo. Hay que escuchar a la convicción del Espíritu. O a lo mejor tal vez te está advirtiendo de algún pecado como la codicia. ¿Y cómo se manifiesta la codicia en la vida de nosotros? Puede ser un gasto indebido, ¿sí? Y ahorita en esta temporada navideña, los centros comerciales y las tiendas están llenas y repletas de personas que están gastándose plata que no tienen, ¿cierto? Están sacando créditos con la esperanza de tal vez en algún momento poderlo pagar. Y Dios tal vez te está diciendo, hijo mío, hija mía, confía en mí, en la provisión que yo te doy. Si lo que tienes son 100,000 pesos, 100,000 pesos es lo que debes de utilizar. Si tienes 10 millones, pues gástate los 10 millones si tú crees que eso es lo sabio. Tal vez el Espíritu Santo te está advirtiendo, te está dando advertencia de un trabajo, una oportunidad laboral que no es para ti o que no es para ahora. Se ve tentadora, se ve prometedora. Ahí está el arco iris al final del... Y tú dices tú, pero ahí está, ahí está. Es que eso es lo que yo necesito. No sé, a lo mejor necesitas crecer en algo más de tu carácter. No sé, pregúntale a Dios, pídele a Dios. Porque a lo mejor Satanás está ya con la carnada. El billete, el contrato. Y tú vas allá y de repente, uy, esto está difícil. Este horario, y ahora yo con contrato. Y ahora ya no tengo tiempo para mi familia, ya no tengo tiempo para Dios. Tal vez la advertencia de parte del Espíritu para nosotros es un cambio de actitud que el enemigo viene usando para mantenernos encadenados. ¿Sí? Tal vez el chisme. Ah, por favor, estamos contando cosas que pasan. ¿Sí? O sea, no, el chisme no es de Dios, el chisme es del enemigo. La comparación también es del enemigo. Porque cuando tú te comparas con alguien más, queriendo tener una posición distinta o algo que tal vez otras personas tienen, lo que tú no estás aceptando es que tú no estás aceptando la provisión de Dios para ti, en lo que sea, ¿sí? Tú no estás aceptando que Dios tiene un plan para tu vida que es distinto del plan para otra persona. La semana pasada hablábamos de eso. El plan para cada uno de nosotros es individual. Ninguno de nosotros tiene un mismo propósito. Todos tenemos un propósito distinto en esta vida.
Todos nosotros tenemos un propósito distinto en nuestra vida. Y lo que nos ayuda a evadir la tentación de la comparación, para decir, ay Dios, pero es que míralo, 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 y yo no, y yo no, y yo no, ¿sí? Es uno el contentamiento, y por eso a lo mejor el Señor quiere que cambies de actitud. Y entonces no te dejes llevar por la comparación, más bien abraza que Dios ya te valora a ti por quien tú eres. Ya tú eres hijo de Dios y esa es tu identidad. Puede que sea la burla. A lo mejor algunos de nosotros somos de los que nos pasamos burlándonos de otras personas. Yo solía tener un deporte favorito. Mi deporte favorito era irme a los centros comerciales para mirar a la gente. ¿Sí lo que tiene puesto? ¿Será que no se da cuenta? ¿Será que no tiene espejo? ¿De verdad? ¿Sí? Y un día Dios me trajo convicción. Alex, ¿qué estás haciendo? Tú te estás burlando de tal vez hijos míos, hijas mías, o tal vez potenciales hijos míos, hijas mías. Uy, Señor, de verdad, tienes razón. ¿Y por qué te burlas? ¿Qué tal si el Señor me dijera a mí, tú no te has visto en el espejo? Uy, palabra fuerte, ¿cierto? A lo mejor es la ambición que viene de parte del mundo, la actitud que tenemos que cambiar. No sé cuál es la ambición que tú tengas, pero a lo mejor puede que sea, puede que no sea de Dios. Analicemos. En fin, hay muchas maneras, muchas actitudes que nosotros podemos estar practicando que no vienen de Dios y el enemigo ahí nos tiene con la carnada, con la carnada, con la carnada. Y cada vez que nosotros estamos tras esa carnada y picando esa carnada, hay algo que no estamos haciendo y es glorificando a Dios. Y hay algo que no estamos haciendo y es testificando de Dios. Entonces, atendamos a las advertencias que pueden venir de parte del Espíritu Santo, de la obra de Satanás alrededor de nosotros. Regresemos a nuestra escritura, versículo 14. Así que se levantó cuando todavía era de noche, tomó al niño de su madre, hablando de José, y partió para Egipto, donde permaneció hasta la muerte de Herodes. De este modo se cumplió lo que el Señor había dicho por medio del profeta: de Egipto llamé a mi hijo. Y hay algo hermoso acá. Sí, esa última palabra, o últimas palabras del versículo 15, ¿sí ven que está en comillas? ¿Sí? Es una cita. Y la cita viene de Oseas, capítulo 2. Capítulo 11, viene de Oseas, capítulo 11. Y es Mateo reconociendo que esas palabras son cumplimiento de una profecía de tiempo de antaño. Y lo que quiero que veamos por medio de esto, de que nos dice aquí de Egipto llame a mi hijo, es que las advertencias de Dios son para guiarnos hacia el diseño perfecto de su palabra, ¿sí? Hacia el diseño perfecto de su palabra. Su palabra se cumple sí o sí, por eso es perfecta. Toda palabra de Dios se cumple, es verdad, completamente. Dios tiene una intención a través de su palabra y es de alinear nuestras vidas a ella, ¿sí? La idea para todo cristiano no es coger la Biblia y decir, a ver si esto explica mi situación. No. Es más bien coger y decir nosotros cómo es que mi situación se acopla a la palabra, ¿sí? Ese es el propósito. Ya, eso es lo que nosotros tenemos que estar haciendo. Eso es lo que Él quiere que nosotros hagamos. Y así como en este caso, allá en Oseas capítulo 11, dice, de Egipto llamé a mi hijo, ¿sí? ¿Sí ven? Regrese a él de Egipto, porque él se va a Egipto y él regresa de Egipto. De Egipto llamé a mi hijo. Así como en ese tiempo la nación de Israel, el pueblo de Israel, salió de Egipto, pues también eventualmente lo haría el Hijo de Dios, después de que Herodes ya muere, ¿sí? Y Egipto, así como les decía que Herodes tiene una simbología, Egipto tiene una simbología también, y es el mundo para nosotros. Y su hijo saldría del mundo, ¿cierto? Y regresaría a su trono. Y está Jesús en este momento sentado, dice,
a la diestra del Padre. ¿Sí? Ahí está. De regreso a casa, digámoslo así. Pero saben que nosotros también, porque recordémonos que nosotros, nos dice la palabra, que se nos ha dado la potestad de ser llamados hijos de Dios. Exacto, también saldremos de este mundo. ¿Sí? Pero para salir de este mundo, tenemos que mantenernos firmes en la palabra. No hay de otra. No hay de otra. El mantenernos firmes en la palabra es prueba de que yo verdaderamente soy hijo, hija de Dios. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 y 16, dice: no amen al mundo ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos de la carne, es decir, la naturaleza pecaminosa que se opone al espíritu, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida, proviene del Padre, sino del mundo. La pregunta para nosotros en este caso es: ¿será que nuestra vida es gobernada por la palabra de Dios, por la Biblia? ¿Es nuestra vida gobernada por la Biblia? ¿O será que es gobernada por el mundo aún? ¿Será que nos levantamos en las mañanas y prendan las noticias a ver qué es lo que va a pasar y depende de qué es lo que estamos viendo en las noticias, el ánimo que nosotros tenemos por el resto del día? ¿O será que lo primero que hacemos es tomar la palabra de Dios y descansamos en paz? No importa lo que está pasando por allá afuera. Más bien. Entonces, y la paz de Dios gobernará nuestras vidas. ¿Sí? Mira, Dios envía sus advertencias, de nuevo. Él envía sus advertencias. ¿Para qué? Para que cambien la dirección de nuestras vidas, para librarnos del destructor, para guiarnos hacia el diseño perfecto de su palabra. Los sabios fueron advertidos, José fue advertido. Nosotros podemos ser advertidos a través de las circunstancias que nos están pasando, como también podemos ser advertidos por medio de su palabra. Pero ¿cómo vas a saber de la advertencia de Dios en tu vida si estás poniendo la atención a otras cosas y no a las circunstancias? Si no estás dependiendo de la guía del Espíritu Santo, que vino para ser aquel que te trae precisamente esa dirección, esa guía, ¿ya? Y si no estamos meditando, si no estamos leyendo cotidianamente la palabra de Dios. Y de la manera que nosotros vamos leyendo, de repente, algo está diciendo aquí el Señor, lo apunto. Al día siguiente, como que lo mismo. Al día siguiente, Señor, me estás hablando, me estás dando, Espíritu Santo, una advertencia a través de tu palabra. Así que hoy, hermanos y hermanas, a reflexionar sobre pues estas advertencias que tenemos aquí, recordemos de nuevo que Él nos guía, que Él nos protege, que Él nos encamina, y cuando estamos bajo su guía, bajo su protección, bajo su camino, bajo su dirección, pues podemos descansar. Y ahí es que experimentamos verdaderamente la vida abundante. Así que hagámonos la pregunta. ¿Hemos experimentado alguna advertencia de parte de Dios? ¿Estamos tal vez? Y no nos hemos dado cuenta. Es hora entonces de preguntarle al Señor. ¿Estamos dispuestos a permitir que Él cambie el rumbo de nuestras vidas? A veces es placentero, a veces no es placentero. Sí, ir a Egipto no necesariamente era placentero para José y para María y para Jesús, ¿cierto? Es territorio enemigo. Podía haber allí problemas, pero sin embargo confiaron en el Señor. ¿Sí? Los sabios sabían por el camino que habían venido, que tal vez ya ahí no había peligro, ahí no había nadie que se hubiera interpuesto con ellos y tenían que ir por otro lugar, pero el Señor les dijo, vayan por otro lugar, desconocido que sea, y fueron, ¿cierto? Entonces, que nosotros también podamos experimentar esa liberación del destructor, en este caso Herodes para ellos, tanto para José, María y Jesús como para los sabios, que revele su voluntad a nosotros
y que nos guíe hacia el maravilloso diseño de su palabra. Amén. Oremos. Señor Padre Santo, te damos una vez más gracias por tu palabra, que como sabemos nos dice ella misma que es apta. Toda ella es apta para nuestra corrección, nuestra enseñanza, para redarguirnos, Señor, para redireccionarnos, en fin, Señor, para guiarnos hacia toda buena obra también, Señor. Te pedimos, Padre amado, que durante esta temporada que resta de Adviento, pues nos recuerdes de estar atentos a tu voz y solo a tu voz, Señor. Ayúdanos a apagar las voces del mundo precisamente, aún de nuestra carne, Señor, y obedecer a tus advertencias, a poder seguir el camino que tú has trazado para cada uno de nosotros, individual que sabemos que es. Ayúdanos a confiar en ti, quien eres el único que nos libra del enemigo, como dice el Salmo 91, Señor, porque tú nos librarás del lazo del cazador, de la peste destructora, Señor. Que tu sabiduría, la cual encontramos en tu palabra, nos guíe siempre y encontremos en ella nuestra fortaleza y dirección, siendo entonces aquellos que somos hacedores de tu palabra y no solo oidores, Señor, que la ponemos en práctica, Padre amado. Te lo pedimos en el santo y poderoso nombre de tu Hijo Jesús. Amén.